Cordial saludo, tutor Luis Gorros Talayanas. A continuación vamos a exponer las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan S.A.S. en el Aeropuerto Los Garzones de Montería como nuestro trabajo colaborativo contextualizado. Los integrantes de nuestro CIPA son Juliet Hernández, Verónica Guerra y mi persona Mauricio Carduz. Nuestro tema fueron las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan SAS en el Aeropuerto Los Garzones de Montería. Debemos tener claro que un estudio socioeconómico es un análisis de la situación económica y social de una persona, familia o grupo social específico. Este tipo de estudios se interesan, por tanto, en las condiciones de vida concretas de la población, tomando en cuenta, entre otras cosas, el lugar de residencia, las características familiares y de la vivienda, el ingreso promedio, las actividades ocupacionales, la escolaridad o los servicios con que cuentan. De esta manera se trata de elaborar una visión general y objetiva que permita caracterizar y ubicar dentro de algún parámetro previamente establecido a la persona o grupo que se estudia. Formulación del problema. ¿Cuáles son las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan SAS en el Aeropuerto Los Garzones de Montería? Objetivos. Objetivo general: determinar las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan SAS en el Aeropuerto Los Garzones de Montería. Objetivos específicos: identificar el nivel y las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan SAS en el Aeropuerto de Los Garzones de Montería. Establecer los riesgos que genera un bajo nivel socioeconómico de los empleados en el sector aeroportuario. Construir una base de datos que permita identificar el estado de bienestar, la integración social y las condiciones de vida de los empleados. Presentar las condiciones de la vivienda, identificando los servicios básicos con que cuentan. Metodología. El enfoque se ha tomado de tipo de investigación descriptiva, cualitativa, ya que esta investigación pretende describir y determinar las características socioeconómicas de los trabajadores de la Sociedad Operadora de Aeropuertos Centro Norte Airplan SAS en el Aeropuerto de Los Garzones de Montería a enero de 2021. La técnica que usó nuestro grupo fue la encuesta. El instrumento fue un cuestionario con 15 preguntas. Los ítems relacionan factores que determinan las condiciones y características socioeconómicas. En este punto debemos aclarar que las características o las variables de un estudio socioeconómico son muchísimas. Dentro del estudio bibliográfico que hicimos, pues escogimos unas cuantas variables que tienen que ver con nivel de ingresos, tipo de vivienda, si tienen vivienda, los gastos y la escolaridad. Por la contingencia y en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y evitar la propagación del virus, la encuesta fue realizada de forma virtual y le fue enviado un cuestionario de Google a los números de celular de cada empleado. De 27 personas disponibles, solo se recibieron 20 respuestas, es decir, un 74% de los encuestados respondieron. Airplan es una empresa, una sociedad explotadora de los aeropuertos, 6 aeropuertos de la región norte de Colombia. Opera Río Negro, el aeropuerto internacional de Río Negro, Olaya Herrera de Medellín, el aeropuerto de Carepa, aeropuerto de Quibdó, el aeropuerto de Corozal y el aeropuerto de Montería, 6 aeropuertos. En Montería escogimos los de Montería, son 27 empleados y respondieron 20, como los vemos aquí en pantalla. Preguntas que hicimos en el cuestionario: edad, sexo. En la edad vemos que la mayoría, de 30 a 45 años, corresponde al 55%.
frente al 30% entre 15 y 30 años. Solo el 15% entre 45 a 60. El sexo masculino predomina frente a un 85% frente al 15% femenino. Otra pregunta: estado civil. Unión libre del 50% frente al 25% casado y el otro 25% soltero. El último nivel de estudios que se cursó, vemos que hay un 15% en posgrado, hay un 40% que tiene un título universitario, un 20% tecnológico y un 15% técnico, frente solo al 10% que tiene un curso de secundaria. La vivienda ocupada por el hogar es el 40% en arriendo, el 25% propia que se está pagando frente al 35% que es propia totalmente pagada. La tipología de vivienda es casa, corresponde al 70% frente al 30% que es apartamento. ¿Cuántos baños con regadera y inodoro hay en el hogar? El 45% dice que tienen 2, el 35% que dice que tienen 1 y el 20% dice que tienen 3 o más. Sin contar con pasillo y baños, ¿cuántas habitaciones en su hogar son utilizadas para dormir? El 40% dice que 3, el 35% responde que 2 y frente al 20% que dice que 1. Sin considerar los datos móviles de tu celular, ¿tu casa o vivienda cuenta con conexión a internet? Esta pregunta responde en el 80%, dice que tienen internet frente al no, el 20%. Los servicios públicos domiciliarios con que cuentan nuestros empleados, vemos que en energía el 100% cuenta, acueducto el 95%, alcantarillado cuenta el 80%, gas natural el 95%, telefonía fija el 50%, frente al 10% que tienen gas licuado de pipeta. El 5% no tiene acueducto, es decir, una persona. El otro 20%, 4 personas no tienen alcantarillado y una persona del 5% no tiene gas natural. ¿A cuándo ascienden los ingresos mensuales totales en su hogar? Vemos que el 30% entre 3 y 4 salarios mínimos legales mensuales. Le sigue el 25% y 25% entre 1 y 2 salarios mínimos, el 25%, y entre 2 y 3 salarios mínimos, el 25%, frente al 20% que responden que ganan a más de 4 salarios mínimos legales mensuales. Los gastos mensuales totales, ¿a cuánto ascienden? En esta pregunta vemos que el 35% dice que entre 500 y 1 millón, el 25% entre 1 millón y 1.500.000 y el 25% entre 1.500.000 y 2 millones. Solo el 10% tiene sus gastos mayores a 2 millones. ¿Cuántos vehículos tienes en tu hogar? El 55% dice que tiene 1, el 30% dice que tiene 2 y frente al 15% que responde que no tiene. En cuanto a la pregunta del estado de salud en términos generales, el 60% responde que muy buena, el 40% responde que buena. Aquí vemos la escala que escogimos entre muy buena, mala, regular, buena y muy buena. Conclusiones. De acuerdo con los datos recopilados mediante la encuesta virtual, se puede determinar las siguientes conclusiones. El 60% de los empleados cuenta con casa propia, ya sea pagada o que se está pagando, frente al 40% que vive arrendada. En cuanto a la tipología de la vivienda, se observa que el 70% vive en casa y el resto vive en apartamentos, es decir, el 30%. El nivel de estudio es muy bueno, pues la mayoría de los trabajadores cuentan con estudios técnicos universitarios y de posgrado. El 75% ya están conviviendo en una pareja, ya sea en unión libre o casados, frente al 25% que son solteros.
El ingreso total aproximado es muy bueno, pues su rango está entre 2 y 4 salarios mínimos legales mensuales. Y los gastos oscilan entre 1 a 2 salarios mínimos legales mensuales. Todos los trabajadores cuentan con servicios públicos domiciliarios. El 85% cuenta entre 1 y 2 vehículos en su hogar, que es utilizado como su principal medio para su transporte. Consideran que tienen una salud entre buena y muy buena. En cuanto a los riesgos por el bajo nivel socioeconómico, vemos que los riesgos o las amenazas incrementan en cuanto al sector aeroportuario, es la comisión de actos de interferencia ilícito, el bajo rendimiento y actos antiéticos. Aquí observamos la bibliografía. Fue una referencia bibliográfica, un estudio de la bibliografía que se hizo fue revisión de la literatura a través de internet, observando y las diferentes definiciones de nivel socioeconómico, varios estudios socioeconómicos, el diccionario de la lengua española y formularios de Google. Ingresamos también a la página del DANE y utilizamos la página web de Google para nuestra revisión bibliográfica. Muchas gracias. Feliz noche.